Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Nuevamente, gracias por seguirme aquí en mi blog, Rocío Aragón, a través de Facebook y también a través de YouTube. Recuerden darle me gusta a la página, compartir la publicación y hacer sus comentarios que siempre nutren este blog y estos comentarios que siempre hacemos a partir de hace algunos días, que ya lo vamos a hacer de manera más frecuente. Y bueno, pues nuevamente hablando sobre el tema de migración y las implicaciones que para México puede tener todo esto. Les platico que a últimas fechas se ha conocido que bueno, ya no van a ser detenidos en la frontera por mucho tiempo, al parecer, los migrantes que están yendo hacia Estados Unidos. Hay organizaciones civiles de los Estados Unidos que les darán apoyo para pues formalizar su entrada a los Estados Unidos, les van a dar acompañamiento y finalmente, pues si tienen o no opciones para obtener el asilo que ellos buscan en los Estados Unidos. Debo decirle que de acuerdo a las estadísticas que se conocen, bueno, del 100% de personas que solicitan asilo únicamente, si acaso, llegan a ser aceptadas el 20%, no más, de acuerdo a las estadísticas. Y en este caso también va a ser complicado porque, de acuerdo a lo que ha propuesto el mismo presidente de los Estados Unidos, ha dicho que a las personas que están siendo beneficiarias del Estado, que no tienen trabajo, que solicitan servicios médicos del Estado y gratuitos, etcétera, y que hasta cierto punto, como se le dice en los Estados Unidos, viven de caridad, bueno, pues les va a ser retirada incluso la visa como residente o el permiso como residente que tienen en los Estados Unidos en el caso de que ellos quieran salir a otros países. Por lo tanto, ¿a quién sí les están complicando la vida todas estas personas que forman parte de la caravana migrante? A las mismas personas que viven en los Estados Unidos y que durante mucho tiempo han tenido o permisos de trabajo o tienen su permiso como residente o su green card, como le dicen. A ellos sí. A la mayoría, de acuerdo a lo que pues he ido platicando con algunos, pues efectivamente les ha costado sangre, sudor y lágrimas llegar a los Estados Unidos, obtener un permiso de trabajo o su green card o incluso la ciudadanía. A todos les ha costado muchísimo trabajo y se han tenido que ir adaptando a lo que los Estados Unidos les han pedido para poder, pues ellos vivir tranquilamente en el vecino país del norte. No ha sido nada sencillo. Y en cambio dicen algunos, bueno, ¿por qué razón ahora los que vienen en esta caravana están prácticamente exigiendo a los Estados Unidos, exigiendo a México? Primero, en el caso de los mexicanos, les están exigiendo o nos están exigiendo que les den de comer, que les den servicios, que les den atención médica, todo lo que a lo mejor los gobernantes o a quien sí le correspondía en su país de origen no se los pudo o no se los quiso dar, ¿no? ¿Por qué México tiene que pagar los platos rotos de otros países? ¿Y por qué México, en el caso del presidente electo Andrés Manuel López Obrador, tenía que abrir la boca para decir que se les iba a dar asilo político y visas de trabajo a todo aquel migrante de esta caravana que lo solicitara? ¿Qué va a hacer México con tanta gente? Si ni siquiera ha podido, como lo dije en el video y en el comentario anterior, si no ha podido resolver el problema de la falta de empleo, de la pobreza, con los mismos mexicanos, entonces ¿cómo ahora queremos ayudar o quiere el presidente electo ayudar a personas de otro país? No lo entiendo. ¿Pero qué creen? Ahora ya el presidente de los Estados Unidos ya le tomó la palabra a Andrés Manuel López Obrador e incluso dice, bueno, finalmente los Estados Unidos no tienen por qué preocuparse gran cosa porque México les va a dar el asilo y les va a dar trabajo, ¿no? Entonces, ¿qué? Esas personas se van a volver a formar, o se van a formar, mejor dicho, en la fila de los desempleados, de los que no tienen trabajo, de los pobres de México. Ya no van a ser pobres en Honduras, en El Salvador, sino ahora van a ser pobres en México. Y lo que es peor, que es algo quizá que no se pusieron a pensar muchos. Al momento en el que se dejaron ir y entraron a México todos estos indocumentados de manera ilegal, porque la mayoría no pasaron con un pasaporte avisando que iban a estar en territorio mexicano,
Si cometen un atraco, si cometen un delito, ¿cómo se les va a perseguir? Si no se sabe realmente quiénes son, de dónde vienen, cómo entraron, ¿no? No se sabe. Y eso, de acuerdo a los comentarios que nos han puesto también en YouTube, alerta para pensar qué va a hacer México con todas esas personas que han entrado de manera ilegal a México en el caso de que cometan algún delito. ¿A quién van a perseguir o a dónde van a ir a informar sobre lo que está pasando? Esto es una alerta que, pues ciertamente para los mexicanos nos pone en aprietos y no sabemos realmente cómo se van a resolver o se van a ir resolviendo las cosas en el caso particular de nuestro país y ya al momento en que entre Andrés Manuel López Obrador a la presidencia de la República. No sabemos cómo van a actuar o cuál va a ser la respuesta por parte del gobierno mexicano y también por parte del gobierno de los Estados Unidos. Muchos han criticado el hecho de que Donald Trump dice que incluso se utilizará la fuerza, que habrá disparos en el caso de que se brincaran el muro, pues de manera ilegal y de forma masiva, ¿no? Para eso está también el ejército. Sin embargo, pues está protegiendo su país y está siendo cauto en cuanto a lo que se les puede dar a los centroamericanos que van en éxodo rumbo a los Estados Unidos. Muchos centroamericanos también han soslayado el hecho de quedarse en México porque dicen, bueno, pues están igual de amolados los mexicanos que los centroamericanos y por tanto no nos interesa quedarnos en México. ¿Qué pasa entonces? Hay mucha gente que sí los está ayudando y sí está apoyando, pero tanto hay gente buena en esa caravana como hay gente que no lo es. Gente que incluso en las redes sociales los han entrevistado, ¿no? Y pues prácticamente quieren todo, quieren que se les dé todo. Decía yo en el video anterior también, caridad y pan de manteca, y es cierto. A pesar de que están pidiendo caridad, exigen que sean cosas buenas, que sean cosas que les gusten, ¿no? No estamos en contra de ellos y de verdad no es así. No es racismo, no es sectorizar a un grupo ni criminalizarlos tampoco. Pero sí necesitamos que el gobierno mexicano tome cartas en el asunto. A Enrique Peña Nieto pues ya le quedan unos días. Andrés Manuel López Obrador a partir del 1 de diciembre se convierte en presidente de los Estados Unidos mexicanos y es una voz de alerta para el presidente de México, para el presidente electo y que entre en funciones ya el 1 de diciembre, que haga algo realmente por los mexicanos. Ya son muchas mentiras en las que ha caído, ¿no? Finalmente el IVA, el ISR no van a bajar en México, porque no se puede, ya lo dijeron. Tampoco se puede bajar las gasolinas porque no es enchilame otra, como decimos aquí en México también. Es algo más complicado que eso. ¿Cuántas más de las promesas que hizo en campaña no va a cumplir? Creo que es necesario que los mexicanos tomemos la rienda realmente de México. Y si el presidente electo y todo su equipo de trabajo ha sido muy enfático en decir que quienes tienen la voz es la mayoría, bueno, pues hagamos valer nuestra voz y permitámonos la crítica constructiva y permitámonos decir, está haciendo mal Andrés Manuel López Obrador al decir indiscriminadamente que se les va a dar asilo político a todo aquel que lo pida. Me parece que hay que hacer una investigación a cada persona si en realidad se lo merece, si va a implicar una carga para México el que se le diga sí a toda aquella persona que lo solicite. Si en verdad se lo merece, si en verdad está siendo objeto de persecución en otro país, si está en riesgo su vida y la de su familia, o cuál es la razón por la que cada persona, que es un caso aislado, cada persona pues necesita una ayuda especial, como para que se le ponga atención especial a cada uno y no que si llegan 10 en bola se les diga sí a todos. Se tiene que pasar a ser un colador, lamentablemente así es. Ahora, la opinión de usted también es importante. La voz de uno no cuenta, la voz de muchos sí, porque nos convertimos en mayoría. Pero la situación es que nos atrevamos a decir las cosas. No es sencillo hablar de México, no es sencillo hablar de la problemática que vamos o estamos por enfrentar. Desde el tema del aeropuerto, desde el tema de los foros que ya se están haciendo con el nuevo gobierno, que incluso estos foros, por lo que me decían algunas personas, les permitieron votar para esos foros, incluyendo lo del aeropuerto de la Ciudad de México y todo eso, a quienes militaban en el partido Morena y no a todos. Entonces,
¿Va a gobernar para quién Andrés Manuel López Obrador? ¿Para sus correligionarios o para todo México? Que se supone así debería de ser. Y obviamente acabar con la corrupción, obviamente acabar con toda esa problemática que ciertamente nos ha venido afectando por mucho tiempo a los mexicanos. Si queremos acabar con ello, tenemos que ser proactivos y atrevernos a decir las cosas. ¿Cómo? Con tus comentarios. Por supuesto que son siempre importantes y que compartiremos, por supuesto, a través de redes sociales. Un saludo para Nicho Ramírez que nos está viendo y para las personas que están siguiendo esta transmisión vía redes sociales. Recuerden, síganme en Rocío Aragón, mi blog, y también en YouTube. Rocío Aragón, mi blog, así se llama igualito. Compartan la publicación, denle me gusta y por supuesto comenten, que es lo más importante. Si nos unimos todos en una sola voz, podemos hacer más. Y si compartimos nuestra forma de pensar también. Muchas personas en YouTube nos comentaban que efectivamente estaban de acuerdo con lo que decía y alguien me dijo, es un comentario mesurado, tenemos que hacerlo en inicio así, pero si hay necesidad también en un momento dado, hay que hablar más fuerte para que las autoridades se den cuenta de lo que sí queremos los mexicanos y qué es lo que no queremos los mexicanos. No se vale que en Tijuana, que en otras partes de la frontera norte del país esté poniéndose en riesgo la estabilidad y la medianamente paz y tranquilidad en la que viven nuestros hermanos mexicanos por la confrontación en la que han caído con algunos grupos de estos migrantes. Hay gente buena ahí, pero a veces los malos son los que ganan las batallas. Y en este caso se tiene que ser, insisto, muy cauto para evitar caer en este tipo de complicaciones. Ya lo decíamos, los hermanos tarahumaras necesitan ayuda. Mucha gente en Chiapas necesita también ayuda. ¿Por qué? Porque hay complicaciones en la misma tierra. Hay lugares en los que no ha llovido, hay lugares en los que sí ha llovido y demasiado, hay lugares en los que hay frío. Y estamos hablando de México, no necesitamos salir a otro país. Ayudemos, señor López Obrador, primero a los mexicanos y después a los demás. Lamentablemente así tiene que ser. Ahora, ¿cuánta gente en México no tiene empleo? Ya lo decíamos también en este comentario. ¿Cuánta gente en México no tiene empleo? No tiene que comer. El salario mínimo, 86 pesos al día. ¿Para qué le puede alcanzar a una familia de 4? Si 1 o 2 trabajan. O comen, o pagan el transporte, o le pagan la escuela a los hijos. ¿Cómo va a estar eso? Entonces, si los mexicanos requerimos ayuda, si en el caso de las asociaciones internacionales van a ayudar a los inmigrantes, bueno, pues que cada quien se haga cargo de lo que quiera hacerse cargo. Pero repito, no todas son gentes buenas. Y hablando de los liderazgos de estas caravanas, decían por ahí en algún comentario también que es gente que tiene oscuros intereses. Efectivamente, hay gente que dentro de esa caravana, incluso lo compartimos en redes también, de que una de las personas que encabezaba esta caravana de los grupos, efectivamente era una gente relacionada con la trata de blancas, ¿no? Y el tráfico de personas. Entonces, muchos de ellos han caído desafortunadamente en el engaño que les han dicho. Muchos, si los escuchamos en las entrevistas que le hacen, Dios nos va a ayudar. Sí, pero dice el refrán también en México, ayúdate que yo te ayudaré. Si ponemos en riesgo a nuestras familias, pues evidentemente tarde o temprano vamos a pagar el precio. Y no todo se lo dejemos a Dios, porque también hay otro refrán en México y eso de los refranes me encantan. Dios no cumple antojos ni endereza jorobados, dicen por ahí. Así que si no saben a qué se refiere el refrán, investíguenlo, ya me lo comentan también en redes sociales. ¿De acuerdo? Gracias por su compañía y hasta la próxima vez en las que compartamos otra vez, por supuesto, un comentario aquí en Rocío Aragón, mi blog, desde algún lugar, como siempre. Y sigue haciendo frío. Ah, claro. Que tengan un excelente día y comenten, no se les olvide, denle me gusta. Y si quieren seguir los comentarios también, denle a la campanita. Gracias.